Poderoso de Jesús, queremos orar por este mensaje, queremos orar, Padre, para que este mensaje alcance todos los corazones, que pueda, Señor, ser impregnado con tu Espíritu Santo y todo aquel que oiga pueda oírte a ti, pueda verte a ti. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, tarde o noche, cuando vean este mensaje, Padre, puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, puedan verdaderamente ser restaurados con el poder de tu palabra, papá. Por eso en esta mañana, Señor, desde este lugar quiero clamar que no me vean a mí, no me oigan a mí, sino que podamos oírte todos a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tengo una palabra muy importante, porque yo creo que es una clave para nuestras vidas. Un segundito que me olvidé algo muy importante, que sin esto no puedo. Una de las palabras o una de las claves para nuestra vida es que nosotros podamos ser desatados de toda maldición, de toda maldad, ¿sí? Yo creo que Dios lo que está trayendo es para vaciarnos de nosotros mismos. Todo lo que está trayendo Dios al mundo y lo que está permitiendo Dios en el mundo es para vaciarnos de nosotros mismos, ¿sí? Esto, lo malo que está ocurriendo, lo malo que va a ocurrir es que para vaciarnos de nosotros mismos, ¿sí? La palabra de hoy se titula Mesa para llenos. ¿Amén? ¿Me escuchan? Mesa para llenos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podés poner la mesa o cómo podés invitar a comer al que está lleno? ¿Sí? Puede ser que te acepte la invitación, pero por más rico el manjar que le pongas a tu mesa, a la mesa, aquel que está lleno no va a poder disfrutar del alimento. ¿Amén? Entonces en esta mañana quiero hablarte con respecto a ese mensaje, ¿sí? Ahora sí. Es muy importante este mensaje, porque como te comenzaba diciendo al principio, como comenzaba hablando, Dios nos tiene que vaciar de nosotros mismos para poder ser llenos. ¿Amén? ¿De qué te estás llenando? Eso es lo más importante que yo me tengo que preguntar. ¿De qué me estoy llenando? Porque tal vez Dios quiera llenarme de Él, pero yo esté tan lleno que no puedo recibir nada más. Amén. Entonces el tiempo que hoy estamos viviendo en la tierra es para vaciarnos de todo, para hacernos reflexionar, para hacernos meditar en nuestro corazón cuáles han sido nuestros caminos, cómo hemos dirigido nuestra vida. Amén. Y de alguna manera vaciarnos de todo aquello que le está impidiendo o le está ocupando el lugar a Dios. Amén. Entonces yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5, verso 6 de la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 6 de la palabra del Señor. Cuando lo tengáis, me dan un amén. Dice de la siguiente manera. Mateo 5, verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como te comenzaba diciendo al principio, el que está lleno, por más rica comida, ¿sí?, que le des, no va a disfrutarla. Amén. Yo soy un buen argentino comilón de carne. Me podéis invitar a una barbacoa, pero por más que me encantan las barbacoas, por más que me encantan los chuletones, cuando estoy lleno me esfuerzo a comer, pero ya, aunque me encante el sabor a la barbacoa, no disfruto de la comida de la misma manera. De la misma manera, un pueblo que está lleno de cualquier cosa no tiene lugar o no tiene más cabida para oír lo que Dios tiene que decir, o no puede alimentarse con el verdadero alimento que Dios está trayendo. Amén. Entonces, por eso es imposible alimentar a aquellos que no tienen hambre. Es imposible ser saciado con algo si mi vida, mi hueco, mi mente, mi corazón no tiene lugar, no tiene cabida o no le hace cabida al verdadero alimento que trae la palabra de Dios. Amén.
La palabra menciona de que aún los demonios tiemblan ante la palabra. Amén. Dios dice de que aún los demonios tiemblan con la palabra. Entonces nosotros debemos comprender que ese temblor tiene que venir a mi vida. Dios dice que debíamos servirle con temor y con temblor. Amén. Entonces, cuando yo dejo de temblar ante la palabra, y no es de miedo, sino es que verdaderamente tengo esa necesidad, anhelo esa llenura, ese temblor viene a mi vida. Y ese temor reverente a Dios, a su palabra, viene a mi vida. Amén. De alguna manera, el estar lleno de cualquier cosa hace que yo no tenga temblor por la palabra. Sí, como te pongo ese ejemplo de cuando alguien se sienta a la mesa y está llenísimo, le podés poner el mejor de los manjares, pero va a aborrecer la comida, porque está lleno. Amén. De la misma manera, Dios hoy está trayendo al mundo todo lo que está permitiendo y está trayendo, porque el mundo, sin la autorización de Dios o sin la autoridad de Dios, no acontece nada malo. Amén. Entonces yo debo entender de que si las tinieblas intentan traer algo al mundo es porque, y lo pueden hacer, es porque Dios lo está permitiendo. Amén. ¿Y por qué lo está permitiendo? Porque nosotros nos hemos alejado del verdadero alimento que es la palabra de Dios y la cercanía hacia Dios. Amén. Isaías capítulo 5, verso 13. ¿Por qué te tengo que decir o por qué te dije, mejor dicho, al principio de que Dios tiene que vaciarnos? Dios está provocando esto para vaciar a la humanidad de nosotros mismos. Porque si no nos vacía, vamos a seguir en la misma actitud, en la misma condición y en la misma dirección. Amén. Isaías capítulo 5, verso 13 de la palabra del Señor dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria, perdónenme, ¿sí? Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Amén. Lo vuelvo a repetir, porque sin querer toqué una tecla y se fue hasta abajo del todo y me perdí. Dice así, Isaías capítulo 5, verso 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Dios está expresando de que aunque el pueblo de Dios es de Dios, fue llevado cautivo, porque desconoció de Él, porque no se llenó de Él. Y por cuanto desconocemos de Él, esa cautividad es más fácil de que venga a nuestras vidas. Amén. Hemos sido cautivos del pecado, cautivos del error, cautivos de las maldiciones, cautivos de un montón de cosas que venimos arrastrando, ¿sí? Y no hemos sabido cortarlas por causa de no estar unidos o ligados a Él. Por eso, tanto Isaías 5, verso 13, dice, como lo que menciona Oseas 6.4 o 4.6, perdónenme, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, por cuanto desechó el conocimiento, yo lo desecharé del sacerdocio, amén, y por cuanto no tuvieron en cuenta mi ley o mi palabra, yo me olvidaré de sus hijos, amén, ostras, como decimos aquí en España, digo yo, perdónenme. Hay que ver. Eso va a estar editado, no se preocupen. ¿Por qué Dios se olvida de las generaciones venideras? Porque yo me he olvidado de estar en conexión con Dios. Porque Dios se olvida de nuestros hijos y de las generaciones que tendrían que ser productivas, fructíferas. Es porque yo me olvidé de la ley de Dios. Yo no abracé o no tiemblo ante la ley de Dios. Amén. Entonces, la causa o el efecto es por causa de yo haber despreciado la ley, la palabra,
No lo tomen la ley como la ley, porque la ley, aunque yo la quiera cumplir por completa, si vivo por la ley me va a mostrar que jamás voy a estar a la altura. Pero por causa de la ley vino el conocimiento del pecado, y por causa de la ley y conocer la ley, yo aprendí a conocer el camino y el corazón de Dios. Amén. El que quiera vivir por ley no podrá alcanzar la gracia y no podrá alcanzar la salvación. Amén, porque verdaderamente la única forma o la llave que abre la puerta a la salvación es en forma de cruz, la cruz del Calvario. Amén. No hay mérito humano, que pueda traer salvación a nadie, ni a nada. Amén. Entonces, en esta mañana debo llevarte a comprender de que toda cautividad viene al mundo para hacernos padecer a veces hambre y sed. Amén. Toda cautividad viene al mundo y se levanta en el mundo porque Dios necesita que levantar hambre y sed. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Dios era oprimido, clamaban a Dios. No seamos cabezones como los antiguos, que cada vez que teníamos, que Dios veía que clamábamos era porque estábamos en cautividad. No seamos cabezones como aquellos que marcaron nuestra historia, que por medio de sus errores Dios los entregaba, ¿sí?, a los pueblos de maldad, o levantaba las barreras para que la maldad pudiera golpearnos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque el pecado tiene su efecto, que es la muerte, las maldiciones. Amén. Dios no dejó las maldiciones para nosotros, las maldiciones fueron entregadas a Satanás y sus secuaces. Amén. Y cuando yo me comporto con la actitud de Satanás, sin querer, queriendo, la ley del pecado abre en mí las barreras de Dios que Dios no quiere abrir, pero las abro yo con mi actitud y le doy lugar a la cautividad, le doy lugar a la maldad, le doy lugar a las maldiciones, le doy lugar a toda cosa que quiere venir a matar y destruir. Amén. A robar, matar o hurtar. Hurtar, no robar. Hurtar, matar y destruir. ¿Por qué me hurta? Porque robar, según la ley, el robo tiene que infligir alguna violencia. Para que alguien te robe, te tiene que haber violentado algo. Es decir, haber forzado la puerta, haber roto un cristal. Y si te viene a robar tu vida, de alguna manera te tiene que haber violentado a ti para robar tu vida. Cuando dice hurtar, significa de que yo mismo me descuidé y dejé mi vida abierta de par en par, dando lugar a que la maldad se ciñera en mí. Amén. Entonces en esta mañana es muy importante entender de que para que Dios me pueda llenar yo me voy a tener que vaciar. Yo mismo, con mis actitudes, porque ese no es trabajo de Dios. El trabajo de Dios ya lo dejó realizado. Amén. Dios dejó su trabajo por completo. Amén. ¿Y cómo te puedo hacer entender esta verdad? Creo que en Juan capítulo 7, verso 17, no estoy seguro, pero es en Juan, menciona a Jesús antes de ir a la cruz, de que su trabajo ya estaba realizado, de que Él dio a conocer a los hombres su nombre, el nombre de Dios, y que ya su trabajo estaba terminado. Pero ¿cómo? Si no había ido a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue lo que puso el matasello, el sello de autoridad absoluta y de que nadie puede rescindir lo que Él hizo. Amén. Pero Él, antes de ir a la cruz, dijo de que ya había terminado su trabajo. Amén. Entonces, te tengo que hacer entender de que una de las cosas que necesitamos realizar nosotros es vaciarnos de nosotros mismos. Deuteronomio menciona, toma el bien o toma el mal, escoge el bien o escoge el mal. El que escoge somos nosotros. Los que decidimos seguir una vida, un camino, somos nosotros. Pastor, pero yo cada día intento, cada día me esfuerzo. Y lo vas a tener que hacer hasta que dejemos este estuche, este envase. Porque Dios ya dio todo por ti y por mí. Amén. Entonces,
mientras estemos llenos de cualquier cosa menos de nosotros mismos, menos de Dios, perdón, y estemos llenos de nosotros mismos o de cualquier basura, ¿sí? Alimento rápido, alimento que te llena, que te engorda, amén. Pregúntale a mis hijos, ponele un plato de lentejas o ponele una hamburguesa del Burger King. Es muy raro que quieran el plato de lentejas o las legumbres, ¿sí? Siempre salta más rápido hacia el Burger King, hacia la hamburguesa, hacia la comida rápida. Y si son chuches, ni te cuento. Amén. Nunca tienen hambre, pero cuando hay chuches, ¡ay! Otra vez se despertó el hambre, ¿sí? Entonces, viendo cómo los niños inmaduros anhelan chuches y comida rápida que te llena, que te engorda, te llena, te deja satisfecho, pero que no te alimenta, de la misma manera la iglesia ha estado en esa condición de niños. Y el niño es llevado por cualquier doctrina, lo llevan con cualquier chuche, con cualquier hamburguesa o con cualquier fast food, ¿sí? Comida rápida. Pero la verdad es que la comida que más te llena es la que a veces menos te gusta comer. La comida que llena, no, que te satisface y que a la misma vez te alimenta. Llenar no, alimenta es la palabra correcta. Amén. Tal vez es un mensaje de aquellos que no te gusta escuchar. El mensaje de que tenemos que cambiar nosotros, de que nosotros somos los mismos que nos tenemos que sacrificar. Antes era el sumo sacerdote el que sacrificaba a las ovejas. Ahora es la oveja subiéndose solita al altar. Nosotros como ovejas, ¿sí? Para quemar toda la carne, todo lo que nos sirve, todo lo que nos vale, todo lo que nos ha llevado a perdición, para ser llenos, ser restaurados, ser edificados como un pueblo nuevo. Amén. Por eso te pregunto, o mejor dicho, Dios me preguntó, ¿de qué te estás llenando? Que no eres capaz de recibir una comida rica, en toda medida, saludable y abundante. Amén. ¿De qué te estás llenando? Isaías capítulo 55, verso 2, dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 55, verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Ahora yo te lo quiero llevar más al principio, más hacia el Antiguo Testamento, cuando dice que el pueblo de Dios recibía maná, se tenían que levantar muy prontito para recibir el maná. 2, dicen que el que juntaba mucho, para el otro día ya no tenía más. Pero y el que juntaba poco, ni al poco le era insuficiente, ni al que recogía mucho era para satisfacerlo y completamente. Amén. Es decir, que la medida de la comida de Dios es la justa. Amén. El maná, cuando unos recogían poco y otros recogían demasiado o bastante más, dice que no había una diferencia porque siempre eran satisfechos de la misma manera. Amén. En mi vida, el alimento de Dios va a ser de la misma manera. Me va a satisfacer, aunque le dé pequeños mordiscos día a día. Y pequeño a pequeño mordisco, mi vida se va a disciplinar para estar apto para comer cada día más, ¿sí? Cada día más de Dios. Nuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. Lo dice Corintios, lo dice Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, nos hemos llenado de cualquier otra cosa menos de Dios, no estamos habituados a comer de Dios. La realidad es que el pueblo de Dios come menos palabra de Dios, ¿sí?, de lo que deberíamos hacer.
La realidad es que los hijos de Dios, en vez de ser luz, en alguna manera nos transformamos en tinieblas, porque la luz es conocimiento, las tinieblas es ignorancia. Amén. Y Dios menciona por cuanto ignoráis. Entonces la ignorancia hace que mi vida esté amarrada a cosas que ni siquiera yo sé. Amén. Lucas capítulo 6, verso 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Amén. Dice de la siguiente manera: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados, verso 21, los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y yo te pregunto, ¿cómo puedo ser bienaventurado si tengo hambre, si tengo pobreza y si estoy sufriendo? ¿Cómo puede ser, pastor, que usted me diga de que yo con la pobreza, con el hambre y con el sufrimiento voy a ser bienaventurado? Claro, si mi pobreza es en espíritu, no en cash, no en material, no en lo que hay en mi bolsillo, mi pobreza es correcta porque yo estoy diciendo de que hay un anhelo en mi interior por Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no los pobres financieramente, no los que no tienen una cuenta bancaria llena. Dice los pobres en espíritu, porque he visto pobres más pocos sencillos y sensibles a Dios que aquellos que tal vez tienen más. Amén. O tal vez, mejor dicho, he visto ricos con más anhelo de conocer a Dios que pobres a veces. Pero los que no hemos tenido nada también, de alguna manera, Dios nos ha procesado por eso. Porque sabemos y entendemos de que no hay nada material que nos pueda satisfacer más que una palabra de Dios, que nos direcciona, que nos dirige, que nos corrige. Que lo material no satisface todas las necesidades. Amén. Que son vanas. Amén. Entonces, cuando mi hambre es por ese anhelo de Dios, no importa lo que tenga en mi cuenta bancaria, no va a ser que yo desprecie lo que Dios tiene para mí, porque anhelo de Dios. Amén. De la misma manera, cuando yo lloro, porque el mundo de maldad me golpea, cuando el mundo me hace llorar por el caminar correctamente en Dios, mis lágrimas van a ser secas. Ahora, si yo lloro porque el mundo me está golpeando y yo no me quiero volver a Dios y yo soy un cabezón, como los del Antiguo Testamento, que eran tercos, que eran tosudos, que no querían volver a Dios, sí que estaban acostumbrados a Egipto a comer pan, ¿sí? Peces, cebollas y ajos, ¿sí? Estaban acostumbrados a los 3 latigazos diarios o a los latigazos diarios, amén, pero de alguna manera no querían volver su corazón a Dios. Querían las benevolencias de Dios, pero no querían volver sus caminos a Dios. Querían las dádivas de Dios, pero no querían el camino de Dios. Amén. De esa manera, mi llorar va a ser por la maldad, pero mi llorar no va a tener consolación. Porque yo estoy, de alguna manera, dispuesto a caminar en ese camino de maldad. Amén. Sigue diciendo en el verso 24, mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y no solamente hablan de los ricos que tienen finanzas, como te decían, de todos aquellos que están saciados, de cualquier otra cosa, menos
de lo que Dios tiene para darte. Verso 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Hay un paralelismo en el camino de Dios. Lo que a veces nosotros anhelamos no significa de que estemos haciendo las cosas bien. Anhelamos el aplauso de la gente, anhelamos que nos sigan, anhelamos un montón de cosas y a veces es figura de que no estamos haciendo las cosas bien. Amén. Anhelamos ser llenos, pero estamos tan saciados de cualquier otra comida que no le damos lugar a Dios en nuestro corazón. No le damos lugar a papá para que nos alimente con una verdadera palabra. Amén. Te voy a responder las bienaventuranzas con Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su escasez no está en su bolsillo, sino en su espíritu. Verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y como te decía, porque los que lloran, no lloran por causa del dolor que vino a infligirlos, sino que por causa de la rectitud con la que caminan y la maldad del mundo los golpea. Amén. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te estás gozando en algo de esto? En la persecución, en la escasez, en la calumnia. ¿Te estás gozando en algo de esto? Pastor, ¿cómo me voy a poder gozar en esto? Si esto es doloroso. Cuando tu vista, tu visión y tu objetivo está puesto en un lugar incorrecto, todas estas bienaventuranzas que no parecen nada bonitas ni nada buenas, son dolorosas. Cuando tu corazón está puesto en cualquier otra cosa, menos en acercarte a Dios, todas estas bienaventuranzas no tienen sentido, porque son dolorosas. ¿Quién disfruta la escasez? ¿Quién disfruta el dolor? ¿Quién disfruta la persecución? Por Dios. Solo los entendidos, solo los que se han acercado a Dios de tal manera como Pedro, que dijo, wow, para él fue un galardón, fue como, wow, impresionante ser crucificado como su Señor. Y aún se sentía tan indigno que pidió que lo crucificaran de una manera diferente. Amén. Porque él se sentía que no era digno de ser crucificado como su Señor. Entonces aquellos que sufrieron persecución pero entendieron y conocieron la verdad, la persecución, la escasez, no les dolió, porque entendieron el propósito de todas estas, porque se vaciaron primeramente de ellos mismos para entender de que era más importante el alimento de Dios que el alimento natural, que era más importante vivir en la justicia de Dios que en un mundo hipócrita donde la justicia no ampara al justo, sino que ampara
a los delincuentes, ampara a todo tipo de personas, menos a los que quieren verdaderamente caminar en una vida justa. Amén. Y eso está pasando mundialmente, que los que quieren libertad son esclavizados, los que proclaman por la verdad y por la bondad y por una humanidad en paz son perseguidos, porque para muchos son como una espina clavada en su pie, porque no quieren ni la paz, no quieren el mundo, quiere un gobierno sobre la gente tiránico, donde todos seamos de alguna manera borregos. Amén. Pero Dios dijo que vino a libertarnos de todo eso. Amén. Entonces, ¿están saciados? Si estás saciado, vas a tener que vaciarte. Porque a veces estás tan lleno de que no te das cuenta cuando Dios te habla. Crees que es el hombre. Estás tan lleno que no diferencias la palabra de Dios de la palabra de cualquier hombre. Amén. Entonces, mientras estés lleno, Dios no te va a poder hablar. La palabra de Dios no va a ser alimento para ti. Una de las cosas que me impiden recibir el alimento de Dios es la falta de perdón. Y te voy a decir una primera, pero hay muchas más. Amén. Como te decía, la falta de anhelar a Dios es la falta de realmente estar en los caminos de Dios. Pero yo solamente ahora mismo voy a tocar algo tan importante como la falta de perdón. Porque la falta de perdón me sigue ciñendo al enemigo sin que yo lo sepa. Amén. Puedo alabar a Dios, puedo buscar de Dios, puedo leer la palabra de Dios, pero de alguna manera siempre tengo un límite. Tengo un cielo de bronce que no permite que mis alabanzas lleguen al corazón de Dios o que la respuesta de Dios baje a mí. Amén. La falta de perdón de alguna manera me encarcela, me deja preso, ¿sí? Sin poder recibir el alimento de Dios. Mateo capítulo 6, verso 14. Mateo capítulo 6, verso 14. Para llenarme del alimento de Dios, voy a tener que aprender a utilizar estas pequeñas cosas, estas pequeñas llaves que habilitan mi necesidad por Él, o que de alguna manera verdaderamente me vacían de mí, me vacían de toda maldad, de toda basura, para que yo pueda recibir el verdadero alimento. Amén. Mateo 6, verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón hace de que Dios no me perdone a mí. Y si yo no tengo, o mejor dicho, si yo no obtengo el perdón de Dios, yo no puedo entrar en presencia de Dios. ¿Me estás escuchando? Podés buscarle todas las madrugadas, podrás orar las veces que quieras, pero vas a tener algo que te amarra siempre a maldición. Una es la falta de perdón. Dos es que la falta de perdón trae toda clase de maldad que me impiden recibir la palabra para que yo pueda ser abierto a cualquier otra cosa. Amén. A cualquier otro alimento de Dios. Amén. Entonces, ¡wow! ¿Y cuántas veces hemos caminado con la falta de perdón en mi vida? No solamente falta de perdón de mi vida hacia otro, sino de que mi actitud dañó a otro y yo sin querer, el otro no me perdona por algo que yo hice. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 23. Vas a tener que aprender a perdonar para poder llenarte de todo alimento correcto de Dios. Porque la clave de Cristo Jesús fue venir a traer perdón de pecados. ¿Querés que te perdonen los pecados? ¿Querés que tus pecados sean olvidados? Vas a tener que aprender a perdonar a todo aquel que te dañó y de alguna manera vas a tener que pedir perdón a todos los que de alguna manera tú dañaste. Amén.
Porque sin esa primera puerta abierta no voy a poder acceder a las demás que tiene Dios para mi vida. O sin ese pequeño gesto no voy a poder recibir lo demás, lo glorioso. No voy a poder verdaderamente disfrutar de las bienaventuranzas de Dios porque yo estoy amarrado a esclavitud y no me estoy dando cuenta. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, por eso te dije, has visto, estaba sirviendo, de que narra Jesús, estaba en medio de la congregación, era un ofrendador, era un seguidor de la palabra de Dios, pero dice, ojo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ya no es que tú tengas algo contra nadie, sino es que tu hermano por alguna actitud tuya tiene algo contra ti, y tú lo sabes, claro, porque si no lo sabes, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces está hablando de una actitud de quedar preso, ¿sí? De que los demonios utilizan esa falta de perdón para que tú quedes encarcelado en una actitud, en una condición de vida que no es la vida que Dios te quiere traer. Amén. Por eso muchos dicen, Señor, si yo llevo años sirviéndote, siguiéndote, orando, ofrendando, Padre, y mi vida no ha cambiado. Entonces te digo, hurguetea en tu corazón a ver si hay alguien que tú has dañado o hay una falta de perdón que tú no has realizado. Porque mientras no perdones, Dios no te perdona. Y ahora te voy a hablar egoístamente. El perdón te conviene. Amén. Porque creo que lo mencioné hace 2 o 3 domingos atrás, pero el perdón es como un pagaré que tienes tú, amén, de aquel que te debe $10, o 10 euros, o 100 euros, o aunque sean 1000, ¿sí? Pero cuando tú no decides perdonar a ese pagaré y romperlo de aquel que te debe, de aquel que tiene una falta contra ti, Dios en el cielo no rompe el pagaré que tiene por millones de euros que tú y yo le debemos a Dios. Así que egoístamente el perdón me conviene, porque el perdón es un buen negocio, porque cuando yo decido perdonar, mis deudas son borradas en el cielo. Cuando yo decido perdonar, mis deudas en el cielo son rotas. El enemigo, el diablo, no tiene nada en contra de mí. Amén. Así que el perdón egoístamente me conviene. Y cuando a veces lo haces por conveniencia, aprendes a entender el perdón y luego lo haces por amor. Porque así como Dios me perdonó a mí, sin ser merecedor, yo voy a aprender a perdonar a todo el mundo por amor a Dios. Porque Dios no merece, Dios verdaderamente, si tú estuvieras en la condición de Dios y vieras tu propia vida, ¿te hubieses elegido? Yo creo que todos aquí nos hubiésemos desechado a nosotros mismos. Porque de alguna manera decimos, es que no hay nada en mí, no hay nada en nosotros que valiera la pena para ser salvo, para ser restaurado, para haber dado lo mejor que tenía. Ninguno da a su hijo por un cabezón pecador. Nadie pone lo más valioso que es su hijo por pecadores, cabezones, a veces orgullosos, a veces olvidadizos de todo lo que Dios hace por nosotros. Pero Dios, sabiendo todo eso aún, decidió dar lo más valioso, por amor. Amén. Entonces, de la misma condición, a veces empezamos a perdonar por conveniencia, porque entendemos de que es buen negocio perdonar,
porque Dios me perdona a mí todas mis faltas y porque cada día tengo que presentarme delante de Dios para que me perdone algo. Amén. De la misma manera, esa práctica de perdonar va a tratar mi corazón para que yo salga de la cárcel, de esclavitud, para que yo deje de alguna manera de estar esclavo a algo que me amarraba y no sabía qué era. Por eso en esta mañana vas a tener que aprender a perdonar. En esta mañana, si quieres recibir el alimento de Dios y el alimento que el Espíritu Santo tiene para tu vida, vas a tener que aprender a perdonar. Vas a tener que soltar el dolor del abandono, el dolor de tal vez una familia que no te supo amar como debía haberte amado, el dolor de todos los daños que sufriste en tu niñez, del abandono que sufriste en tu vida, ¿sí? En tu vida familiar, en tu vida matrimonial, ¿sí? Tal vez te sentiste usado, o te sentiste poca cosa, o te sentís aún hoy poca cosa, porque de alguna manera eso es lo que te expresaron en tu vida. Perdona a aquellos que de alguna manera no te supieron dar el amor que tenían que darte, perdónalos. Perdona a aquellos que te dañaron y marcaron tu vida de una forma muy fuerte, muy dura, ¿sí? Perdónalos. Pastor, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar el abuso en mi vida? ¿Cómo puedo perdonar lo que me hicieron? No significa que olvides, significa de que tú te quitas la basura de esa actitud que te marcó la vida para que verdaderamente hoy te pueda llenar de lo que Dios tiene para ti, para que entiendas verdaderamente hoy, en esta mañana, en esta tarde o noche, ¿sí?, que Dios te quiere llenar con algo más importante y más bello de lo que tú nunca te imaginaste. Desde esa actitud, ¿sí?, desde esa actitud que te encadenó a que te sintieras que no servías, que no valías, que eras menos que nadie, ¿sí? En esta actitud de perdonar, Dios te va a enseñar de que tú vales, de que tú sirves, de que tú eres su princesa, su príncipe, ¿sí? Y vas a aprender a amarte como Dios te ama. Porque tal vez tu gran problema es que la falta de perdón, el dolor y esa espinita marcada te devaluaron. No te hacen entender el valor que tú tienes delante de Dios. Y te sientes menos que nada. Y te sientes impotente o incapaz de presentarte o que Dios vaya a hacer algo contigo. Amén. Por eso en esta mañana, tarde o noche, suelta el dolor, suelta a través del perdón. Suelta esa carga, sé libre para que Dios verdaderamente hoy te pueda llenar. Porque como te decía, mesa para llenos, a veces estamos llenos de dolor, llenos de aflicción, llenos de falta de perdón, llenos de cualquier porquería. No solamente ya te estoy hablando ni de vicios ocultos, no te estoy hablando de tendencias que, no, como decimos nosotros, son pecado, ¿sí? Sino te estoy hablando de condiciones que te amarraron a esclavitud sin tú ser una persona que se dedica a pecar con aquellos pecados que los religiosos llaman, pecados gravísimos, ¿sí? El pecado es pecado en todas las direcciones, sea robar, sea fornicar, sea adulterar, ¿sí? Ahora te estoy comparando el dolor de la falta de perdón exactamente igual a todos los demás pecados, porque también hacen en ti lo mismo, te encadenan, te aprisionan y no te dejan ser libre para lo que Dios tiene para ti, para el verdadero alimento que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, cuando sos libre de toda carga, de toda condición, que sea como sea que te vino impuesta, sea como sea que vino ese daño a tu vida o que tú provocaste daño, ¿sí? Te liberas de ser preso con toda maldición que el diablo te quiere amarrar. Amén. Y entonces eres bienaventurado. Te conviertes en alguien bienaventurado. Te conviertes en alguien que verdaderamente puede abrir un camino, puede traer hambre y sed a aquellos que no conocen de Dios, que solamente conocen una religión. Amén.
termina diciendo, te lo vuelvo a leer, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y es imposible pagar mis deudas como pecador, porque como te decía, no hay condición humana que pague, que pueda pagar mi deuda en el cielo. La única cosa o la única llave fue la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Estás conmigo en esta mañana? Es tiempo de soltar todo lo que nos está llevando cautivos. Es tiempo de traer sanidad, es tiempo de traer hambre, es tiempo de verdaderamente anhelar la palabra de Dios. Verdaderamente el mundo va a ser sacudido por causa de que nos hemos alejado de Dios, por causa de que nos hemos apartado de Dios. El mundo se está sometiendo a tinieblas y las tinieblas ya saben los que trae. Por eso en esta mañana yo te pido que te pongas de pie. Yo quiero orar. Para que verdaderamente de hoy en adelante tengamos tanta sed y hambre, tanto hambre de Dios, tanto hambre de la justicia de Dios, que podamos cada día vaciarnos de nosotros mismos. Este es un día para que te vacíes. Este es un día para que reconcilies tu propia vida. A veces, ¿sabes qué? La falta de perdón viene hacia ti mismo. A veces la autocondenación te hace quedar estancado en tu vida. A veces, sin querer, te condenás o te de alguna manera, reflexionando más tarde, hubieses tomado otros caminos, hubieses hecho otras cosas y nos quedamos estancados en lo que hubiésemos hecho. Amén. Pero hoy Dios quiere traer restauración en todas las direcciones. Hoy Dios quiere traer restauración en tu corazón. Hoy quiere Dios traer libertad para que verdaderamente tengas sed y hambre de Él. Porque verdaderamente cuando tengamos sed y hambre de Él, algo va a correr en medio de nosotros y de nosotros hacia otros para que sean libres. Libres de toda esta esclavitud que nos amarra. Este estilo de vida que no trae libertad, sino que trae esclavos que viven sin sentido, que vivimos sin verdaderamente saber hacia dónde vamos en la vida. Padre, en esta mañana quiero orar por tus hijos. Quiero orar por aquellos que de alguna manera necesitan ser libres, necesitan sentarse a tu mesa, pero queriéndose sentar a tu mesa, Padre, están tan llenos que no pueden recibir tu alimento. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, Rey amado, en este día queremos, Padre, sentarnos a tu mesa con la condición de hambre, teniendo esa hambre de ti, ese hambre por tu Espíritu Santo. Queremos volver a anhelarte, queremos volver a temblar con tu palabra, queremos volver a tener el temor reverente a Dios, ese temor que nos hace caminar en un camino recto y no desviar nuestros pasos, ese temor que hace que verdaderamente podamos ser hombres y mujeres perdonadores. Rey amado, en esta mañana, tarde o noche, Señor, que verdaderamente tu palabra inunde a tus hijos, siga procesándolos, porque es un mensaje tal vez muy sencillo, pero no nos hemos dado cuenta de que lo sencillo te lleva a alcanzar grandes cosas, que las grandes cosas primeramente comenzaron pequeñitas. Tu vida empezó con un sueño, el sueño de Dios.
Tu vida, segunda parte, comenzó con un óvulo y un espermatozoide que son invisibles ante los ojos de Dios si no tenés un aparato que verdaderamente te permite ver. Y empezaste a crecer y empezaste a coger una estatura, forma. Saliste del vientre de tu madre. ¿Y quién diría que un sueño de Dios y la combinación entre un espermatozoide y un óvulo formaran la persona que eres tú? Las grandes cosas en la vida comienzan por pequeños gestos, por las pequeñas. Entonces en esta mañana, aunque esta palabra es tan sencilla y a veces ya teníamos tan manejada en nuestro corazón y en nuestra mente, pero no la hemos hecho carne, no hemos podido disfrutar del banquete verdaderamente. Así que suelta tus cargas, perdona a quien tengas que perdonar, aún pide perdón a quien tienes que pedirle perdón. Y en esta mañana puedas sentarte a la mesa con el Padre. Porque no hay nada más hermoso, ¿sí?, que el sentarte con tu Padre a comer del alimento que papá tiene para ti. Quiero terminar con esta reflexión, ¿y sabes cuál es? Todos nosotros de alguna manera hemos sentido el desprecio, el abandono. ¿Te sentiste abandonado alguna vez? Yo creo que todos. Y cargamos con el abandono. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, le llamó la atención de que haya muerto en el tiempo que murió, porque su vida podría haber estado más tiempo. Por eso podemos ver que los dos presos que estaban a su lado no habían muerto todavía, que le tuvieron que quebrar las piernas. Lo que no soportó Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue el abandono del Padre. Y yo te quiero decir una cosa, el abandono de Dios a Cristo en la cruz del Calvario nos dio la posibilidad de que por el desprecio a Jesús y el abandono a Jesús, hoy nosotros pudiéramos ser aceptos por el Padre. Amén. Cristo Jesús padeció por nosotros y por eso cada parte de lo que Él vivió, cada cosa que Él vivió, Él aún dice de que no tenía nada, no tenía dónde caerse muerto y aún la tumba era prestada. Él consumió todas las fases de pobreza, para que en su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos en Él. Amén. De que no tuviéramos necesidad. Amén. Por eso, no te olvides. Si has padecido de ser de alguna manera desechado, despojado, o te ha acompañado de alguna manera el abandono, acuérdate de que Dios, aún también en la cruz del Calvario, dijo que todo lo que pasó en la cruz del Calvario era para restaurar lo que Él quiere vivir contigo. Sufriste abandono, Él te recoge de la misma manera. Él te acepta, Él te hace acepto. Amén. ¿Por qué? Por la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este día. Gracias por lo que están oyendo este mensaje. Gracias por lo que vas a hacer a través de este mensaje. Sencillo, pero muy profundo. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos. Amén y amén.